Número 6. Violeta, verde y roja. Un cuadro de Mark Rothko, nacido Marcus Rothkowicz, un pintor que su origen es judío lituano. Se nació en Letonia el 25 de septiembre de 1903. Su padre y sus hermanos mayores migraron a Nueva York huyendo del reclutamiento por el ejército del Imperio Ruso y poco después migraron el pequeño Mark y la mamá. Murió en Nueva York el 25 de febrero de 1970. Clasificado como expresionista abstracto, él rechazó esta clasificación, decía que no él no era un expresionista abstracto, pero bueno, ahí tienen el cuadro. Comenzó a pintar en 1925 ya en Nueva York como autodidacta, no fue a ninguna escuela, su pintura, él fue creando una imagen de pintura y es la que ustedes ven aquí. Sus primeros cuadros tendían a ser surrealistas, pero ya en 1947 comienza a pintar grandes cuadros con capas finas de color como este que ven aquí. Este cuadro, el número 6, ocupa el puesto 6 entre los más caros vendidos en el mundo. 203 millones de dólares en subasta pública. 203 millones de dólares. No es juego, ¿eh? Ahora, si ustedes quieren, yo puedo pintarles uno parecido. No va a ser igual, parecido. Pero por solamente 3 millones le va a salir mucho más barato. Utiliza los colores violeta, verde y rojo que le dan el nombre al cuadro. Y los bordes del cuadro son rojos también. No tiene figuras y al observarlo su imaginación puede hacer que usted piense en cualquier cosa porque realmente si uno va a observar el cuadro no refleja nada. Véanlo bien. Además del costo de este cuadro desencadenó el llamado caso Bouvier. Es un caso en el que se destapó un fraude continuado de un marchante de arte suizo, Yves Bouvier, que establecía un precio de venta con los vendedores. O sea, la persona que iba a vender el cuadro le decía, bueno, este cuadro te lo voy a vender en tanto. Después, él lo vendía a un precio mucho más elevado y se quedaba con la diferencia, un buen negocio, ¿no es verdad? No hay que pintar, solamente uno se hace rico así engañando a los pintores. Es algo que ha pasado mucho en la historia de la venta de pinturas. En 1970, Rothko se suicidó, probablemente como consecuencia de su abuso del alcohol y de antidepresivos, porque era una persona muy deprimida, pero abusaba mucho de estos medicamentos y abusaba del alcohol también. Muy buenos días, mis amigos. Sean bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de la vitamina D. La vitamina D forma parte de las llamadas vitaminas liposolubles porque se disuelve en grasa. Y como la mayor parte de las vitaminas no es un compuesto único, puede ser más de un compuesto. Básicamente en la naturaleza existen dos tipos de vitamina D. La vitamina D3 colecalciferol, que es producida en la piel humana por la acción de los rayos ultravioleta del sol a partir de un derivado del colesterol, el deshidrocolesterol, porque la estructura de la vitamina D está muy relacionada con el colesterol. La otra vitamina D es la vitamina D2 o ergocalciferol, que es producida en plantas, en hongos, en levaduras, también por la acción de las radiaciones solares, pero a partir del ergosterol, es decir, el ergosterol en productos vegetales, o sea, en seres vivos vegetales, y el deshidrocolesterol en seres vivos animales son los precursores de las formas de vitamina D más importantes, que no son vitaminas todavía, son precursores de vitaminas a su vez, que son el colecalciferol producido en los animales y el ergocalciferol producido en las plantas. Ninguno de los dos es activo, lo repito, necesitan ser metabolizados. Cuando se metabolizan, van a dar origen a otro compuesto, por ejemplo el calcidiol. El calcidiol es un compuesto activo que se produce en el hígado a partir de tanto de la vitamina D2 como de la vitamina D3. El calcitriol es otro compuesto activo que se produce en el riñón. Así que calcidiol y calcitriol son dos compuestos activos derivados de las formas que nosotros obtenemos por los alimentos, de la forma que producimos en la piel. Calcidiol y calcitriol. La historia de ella comienza en 1918 y entre 1918 y 1920 Edward Malenby realizó investigaciones en relación con el raquitismo y compuestos liposolubles, observando que el raquitismo en niños y en animales podía ser resuelto administrando determinados compuestos liposolubles, o sea, compuestos solubles en grasa. En 1922, Elmer McCollum destruyó la vitamina A en el aceite de hígado de bacalao. Tomó aceite de hígado de bacalao y eliminó la vitamina A. Y con lo que quedaba, él demostró que era capaz de mejorar el raquitismo, es decir, tenía actividad antirraquitismo, demostrando con esto que la vitamina A no era responsable, como algunos pensaban hasta esa época, de la eliminación del raquitismo, sino que existía otra sustancia
en el aceite de bacalao, que aceite de hígado de bacalao, que tenía una acción antirraquitismo. Y esta sustancia, para diferenciar de las 3 vitaminas que habían sido identificadas hasta esa época, A, B y C, él la llamó vitamina D. Ahí tienen el nombre. En 1930, el profesor Adolf Otto Reinhold Windaus consiguió identificar la estructura de la vitamina. Pasaron apenas 10 años desde que ya se comenzaron los primeros estudios hasta que se identificó la estructura. Varios mecanismos de acción de la vitamina D siguen el modelo de acción hormonal. Tiene acción como si fuera una hormona, no es como la mayoría de las hidrosolubles, que son vitaminas que actúan de coenzimas, sino que ella actúa como una hormona. ¿Qué es lo que quiere decir una hormona? Es una sustancia que estimula procesos metabólicos en las células. Y entonces es lo que hace la vitamina D. Ella va a estimular determinados procesos metabólicos en las células, como si fuera una hormona esteroidea. De hecho, tiene una estructura parecida a las hormonas esteroideas, que son las hormonas que se producen en la corteza de la glándula suprarrenal. La función más importante conocida es el mantenimiento de la homeostasis del calcio y del fósforo. ¿Qué cosa es homeostasis? La regulación de los niveles de calcio y regulación de los niveles de fósforo. La vitamina D actúa en esta regulación con las células, libera calcio, libera fósforo, disminuye la liberación de calcio, disminuye la liberación de fósforo, aumenta la absorción, disminuye la eliminación, etcétera, etcétera. Regula todos estos procesos de el metabolismo del calcio y del fósforo en el organismo. Estos tipos de compuestos, calcio y fósforo, tienen una relación muy grande, muy estrecha con los huesos y con los dientes, y por eso hace que la vitamina D, la deficiencia de vitamina D, se relacione con lesiones de huesos y lesiones de dientes, raquitismo, osteomalacia, es decir, reblandecimiento de los huesos, osteopenia, quiere decir también pérdida de la densidad de los huesos, y la osteoporosis. Más recientemente se han encontrado receptores para la vitamina D en más de 30 tipos diferentes de células, o sea que su acción no es solamente en el hueso. Entre ellas están células de los sistemas inmunológicos. La vitamina D actúa también sobre células del sistema inmunológico, sistema endocrino, sistema neuromuscular, sistema hematopoyético, es decir, producción de sangre, piel y en las células tumorales. Fíjense, todas las células donde se ha demostrado el receptor de vitamina D, y si hay un receptor es porque la vitamina D actúa sobre esas células, indudablemente. Se ha llegado a la conclusión de que su papel en el mantenimiento de la salud es más importante de lo que se pensó de inicio. Su actividad principal conocida, ya hablamos, metabolismo del fósforo, metabolismo del calcio, y mantener los niveles de calcio y fósforo estables tanto dentro como fuera de la célula. Para ello aumenta la absorción de calcio y fósforo en el intestino, aumenta su reabsorción en los riñones. El calcio y el fósforo que sale por el glomérulo es reabsorbido en el riñón, regresa dentro del organismo, y junto a la hormona paratiroidea moviliza el calcio y fósforo en los huesos. Esa acción la hace no ella solita, sino con la paratormona. Se le atribuyen propiedades no demostradas en relación con la regulación inmune, con la función endocrina del páncreas, con la función muscular y en el desarrollo. ¿Por qué? Porque estos tejidos tienen receptores para vitamina D, y usted no tiene receptor para vitamina D, si no va a recibir una señal de esta vitamina y no va a responder a ella, ¿no? ¿Para qué usted quiere ese receptor? ¿Para qué esa célula quiere ese receptor? Por tanto, hay una relación indudable, que no está bien identificada, pero existe. Se le atribuyen propiedades antidiabéticas, antiinflamatorias y en la prevención del cáncer, sobre todo en los cánceres de colon, recto, próstata y mama. Se le atribuyen, quiere decir que no está demostrado. ¿Está claro? Está bien. No sé que después digan, no, tomar vitamina D va a evitar el cáncer de próstata, por ejemplo. No. Se piensa que tiene una relación, pero no está demostrado que tenga esa relación. También se ha visto que mejora enfermedades como la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus, tanto la 1 como la 2, enfermedades inflamatorias de piel e intestino como la colitis ulcerativa idiopática, la enfermedad de Crohn y enfermedades cardiovasculares. Se ha visto una relación entre vitamina D y esas enfermedades, lo cual no quiere decir que la vitamina D cure esas enfermedades, sino que se ha visto que esas enfermedades en pacientes que reciben vitamina D tienen cierta mejoría. A pesar de las investigaciones realizadas, no hay pruebas concretas. Se piensa, se tienen elementos, pero no está demostrado. El mecanismo de acción de la vitamina D es básicamente similar a las hormonas tiroideas. Actúa dentro de la célula, estimulando vías metabólicas específicas. Penetra dentro de la célula. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno,
Las hormonas en general se dividen en dos grupos. Las que penetran dentro de la célula, actúan dentro de la célula sobre receptores que están colocados dentro de la célula, generalmente receptores de transcripción en el núcleo, es decir, receptores que activan genes para producir determinadas proteínas, y las hormonas que no entran a la célula, se quedan en la superficie. ¿Cuáles son las que no entran a la célula? Las hidrosolubles. ¿Cuáles son las que entran a la célula? Por lo menos una parte importante de las liposolubles, porque se disuelven en la membrana está formada por grasa, recuerden eso, la membrana celular, y así penetran más fácil. Por tanto, son hormonas que tienen receptores dentro de la célula y generalmente en el núcleo o bien cerca del núcleo. La vitamina en forma activa penetra dentro de las células, se une un receptor para vitamina D, que el nombre es RVD, es muy difícil el nombre, receptor de vitamina D, RVD. Y en inglés se llama BDR, desde luego. Esta unión activa el receptor penetra en el núcleo, pues el receptor está cerca del núcleo, pero en el citoplasma, penetra en el núcleo y una vez dentro del núcleo modula genes que codifican proteínas, que pueden ser proteínas de transporte, la mayor parte de ellas, y entonces esto sobre todo en las células del intestino y en las células del riñón, donde aumenta la absorción o la reabsorción de calcio y fósforo. Es su papel principal. Recuerden, hay cosas que no están todavía demostradas. La principal fuente de vitamina D, exposición al sol. ¿Por qué? Porque la grasa de la piel ahí se encuentra, o sea, no tenemos problema. El material para producir vitamina D está en la piel y entonces la exposición al sol va a aumentar la producción de vitamina D. Cuidado, porque la exposición al sol en periodo de tiempo, sobre todo cuando hay una gran intensidad de radiaciones ultravioletas, puede favorecer la aparición de cáncer de piel, que es el cáncer más frecuente en el mundo. Por tanto, tomar baños de sol moderadamente o de forma protegida con protectores solares. No olviden eso. Una exposición de cara y brazos diaria entre 5 y 15 minutos permite la síntesis de vitamina D en cantidades suficientes ya. No hay que tomar más baños de sol. 5 a 15 minutos diarios y no toda la superficie corporal. En las personas de piel oscura y en ancianos se necesita un poquito más de tiempo de exposición, pero recuerde que esto puede incrementar también el riesgo de padecer de cáncer de piel. La vitamina D en la dieta se encuentra principalmente en pescados grasos como el atún y el salmón, en el hígado de ternera, en la yema de huevo y en hongos. Y no olviden, en el aceite de hígado de bacalao, gran cantidad de vitamina A y gran cantidad de vitamina D. En la tabla siguiente, que van a ver a continuación, se muestran los alimentos con mayor cantidad de vitamina D. En muchos países se enriquece con vitamina D productos como la leche, el yogur, la margarina, cereales y pan. Aunque, repito, con la exposición diaria al sol es suficiente para obtener la vitamina D que necesitamos. En esta tabla podemos observar la cantidad de vitamina D de acuerdo con 100 gramos o 100 mililitros del producto. Está expresada vitamina D en unidades internacionales por 100 gramos o 100 mililitros y 40 unidades internacionales corresponden con un microgramo de vitamina D. El aceite de hígado de bacalao, como vemos, es el que más cantidad de vitamina D tiene, 10.000 unidades internacionales, seguido por bonito, arenque y atún, o sea, pescado de carne azul fresco, caballa del Atlántico fresca, que también es un pescado de carne azul, boquerón, salmón, sardina, también fresco. Y después empezamos a encontrar el langostino, que tiene una cantidad bastante importante también, champiñón, conserva de atún, de caballa y de sardina en aceite, hígado de ternera, queso manchego viejo, hígado de pollo, leche no enriquecida, mantequilla no enriquecida, queso de bola y yogur no enriquecido. Ya estos van teniendo menor cantidad. Las cantidades mayores, aceite de hígado de bacalao y bonito, arenque y atún frescos. La deficiencia de vitamina D causa que los huesos nuevos contengan menos mineral, están menos densos. Hace esto que sean más débiles y en los niños que están creciendo, que esos huesos necesitan crecer, causa raquitismo. Y en los adultos, como ya el hueso está del tamaño que debe tener, lo que causa el reblandecimiento del hueso, la llamada osteomalacia. El raquitismo se caracteriza porque las placas de crecimiento en los extremos de los huesos largos, el hueso crece por los extremos. El centro lo que hace es aumentar de diámetro, pero los extremos de los huesos largos, son los que crecen, es la llamada placa de crecimiento, que hasta que ya en una edad determinada se solidifica, se hace hueso también, y entonces ya los huesos no crecen. Ese es el mecanismo normal. En estas placas se expanden, pero el hueso normal, que debería estar ahí, ya no existe porque no existe suficiente cantidad de calcio. Y entonces se forma un hueso frágil, un hueso débil, que es un hueso no calcificado, poco calcificado.
Y esto es lo mismo que ocurre en la osteomalacia. La osteomalacia, lo que ocurre es que el hueso que ya está formado se reblandece, pierde calcio. Y en el niño, que es el raquitismo, sencillamente el hueso de las extremidades, zonas de crecimiento, pues entonces es un hueso débil que no tiene calcio y hay deformidades óseas, hay dificultades. El niño raquítico pues nos muestra una imagen de una persona con huesos debilitados y huesos que tienen deformidades. Aparecen deformidades, fracturas patológicas y la cantidad de calcio y fósforo en sangre está por debajo de lo normal en el raquitismo. Las causas de deficiencia de vitamina D pueden ser de tres tipos. Por dietas insuficientes, que es la más frecuente, porque ya vimos en qué alimentos hay cantidades grandes de vitamina D, en algunos alimentos que a veces las personas no tienen mucho acceso a ellos. Por poca exposición al sol. Y en esta poca exposición al sol, pues lo que ocurre es que las personas en lugares muy fríos, en lugares donde las personas se cubren completamente y el sol es débil, pues puede favorecer la aparición del raquitismo. Y en enfermedades que interfieren la absorción de calcio y fósforo, como la enfermedad celíaca no diagnosticada en niños, y en las personas que han sufrido operaciones donde se le ha quitado una parte importante del intestino, resecciones quirúrgicas amplias. Lo más frecuente, sobre todo en países pobres, es la deficiencia dietética, porque la alimentación tiene que tener una cantidad de lípidos, de grasa suficiente, porque la vitamina D está disuelta en grasa. Y esto no es así en la mayor parte de los países. En muchos países que tienen trastornos, o sea, que tienen problemas de pobreza y de subdesarrollo, la alimentación no está basada en grasa, y mucho menos en atún, en caballa fresco, peces que no son tan fáciles de conseguir a veces, sobre todo para personas de bajos recursos. La pobre exposición a las radiaciones solares se observa en países donde hay poca luz y en determinadas épocas del año. ¿Qué ocurre? Esto que decíamos anteriormente, que dijimos, la vitamina D se produce en la piel, por la exposición al sol, sí, pero necesita un compuesto base, que es el que está en los alimentos estos que mencionábamos y que es el que es absorbido por el intestino. Por eso la combinación de sol y el alimento que contiene los esteroles necesarios para producir la vitamina D son los dos factores que condicionan que el organismo disponga de la cantidad de vitamina D necesaria. Si falla la alimentación, el aporte de nutrientes, o falla la exposición al sol, son los dos primeros grandes factores. Porque el tercer factor, que es el de la absorción, ya realmente tiene más que ver con calcio y fósforo que con la vitamina D misma. Existe una enfermedad congénita bien rara, el llamado raquitismo hereditario, que es una alteración genética donde los tejidos son resistentes a la acción de la vitamina D. Hay vitamina D, hay calcio, hay fósforo, pero el organismo no responde. Es una enfermedad, afortunadamente, muy rara. En los ancianos, las necesidades de vitamina D aumentan también porque la capacidad de la piel para sintetizar vitamina D a partir de los esteroles disminuye con la edad. Y la función renal también disminuye y entonces se pierde un poco de calcio, se disminuye la síntesis de vitamina D y hay una cierta deficiencia de vitamina D en ancianos. Esto hace, y si hay un daño renal, una insuficiencia renal incipiente, pues también empeora. Esto hace que el anciano necesite más vitamina D y a veces pues necesita también un aporte dietético de vitamina D. Las necesidades de vitamina aumentan con la edad y la síntesis disminuye. Y por eso en pacientes ancianos se recomienda administrar suplementos vitamínicos. Se recomienda mantener en sangre a niveles mayores de 30 nanogramos por mililitro para prevenir fracturas en ancianos. Los obesos pueden tener también niveles disminuidos de vitamina en sangre. La obesidad es una causa de disminución de la vitamina D en sangre. Pacientes que se les ha extraído la glándula paratiroides necesitan que se les suministre calcio para evitar el déficit, porque el aparato hormona es una hormona muy importante de metabolismo de calcio. Por eso los pacientes que por un accidente quirúrgico han recibido, o sea, han sufrido una ablación quirúrgica, o sea, se le ha quitado las glándulas paratiroides, necesitan un suministro de calcio y de vitamina D para mantener sus huesos en buen estado. Otros pacientes que también necesitan un aporte de vitamina D son los que sufren de mala absorción intestinal o de enfermedades hepáticas. La intoxicación por vitamina D también existe, ¿no? Hay personas que se intoxican por utilizar demasiada vitamina D. Se producen personas que toman más vitaminas de las que necesitan. Hay personas que tienen una obsesión total por las vitaminas. Hay personas que se pasan todo el tiempo inyectándose vitaminas, aun sin que la necesiten. Recuerden, la vitamina D se disuelve en grasa y se acumula en tejidos grasos y en hígado. Y esto puede hacer que la persona se intoxique. ¿Qué ocurre cuando hay intoxicación por vitamina D? En primer lugar, los niveles de calcio están elevados. Aumenta el calcio en sangre. Y
El aumento de calcio y fósforo hace que se precipiten diferentes tejidos, sobre todo riñones, vasos sanguíneos, pulmones y corazón, y causa trastornos del funcionamiento de los riñones, de los vasos sanguíneos, de los pulmones y del corazón con calcificaciones en estos órganos. Por eso no se pase de vitamina D, no utilice, o sea, no consuma más vitamina D de la que debe. El suplemento dietético, o sea, la dieta y el sol por lo general son suficientes. Y una pequeña cantidad con suplemento dietético ayuda, pero no quiere decir ahora, como muchas personas, llenarse de vitamina D. Estas calcificaciones que van a provocar cálculos renales, calcificaciones en arterias precipitan la aterosclerosis, también puede aparecer estreñimiento, falta de apetito, deshidratación, cansancio, debilidad muscular, vómitos, inestabilidad y la persona orina con frecuencia porque está eliminando una cantidad muy grande de calcio por la orina. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Continuaremos hablando de qué? De las vitaminas liposolubles. Los próximos programas están dedicados a vitamina E y K. El próximo. Vitamina A, E y K. Ya vimos A, vimos D. Ahora nos quedan E y K que van juntas en el mismo programa. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo.